Hoy vamos a meternos de lleno en una de las civilizaciones más influyentes de toda la historia, el Imperio Romano. Un poder que de una forma u otra ha moldeado el mundo occidental hasta ser lo que es hoy. La verdad es que fue una civilización de logros monumentales, pero también, y esto es importante, de fracasos estrepitosos. Una historia tan épica, tan potente, que a día de hoy sigue inspirando películas, series, de todo. Pero la gran pregunta, la clave de todo esto es, ¿cómo es posible que una república, que se supone que está gobernada por su gente, acabe convirtiéndose en un imperio dominado por una sola persona? Para entenderlo, tenemos que ir al principio de todo. Pues vamos a empezar por ahí. El primer acto de esta historia, esa transformación tan dramática de Roma, que pasa de ser una república a un imperio. A ver, pensemos en esto. Durante 500 años, Roma fue una república y parecía indestructible. Pero el último siglo fue un auténtico desastre, una espiral de inestabilidad, con guerras civiles, luchas de poder que al final la estaban devorando por dentro. Estaba literalmente al borde del colapso. Y aquí se ve muy bien cómo se acelera todo al final. El asesinato de Julio César en el 44 a.C., eso desató el caos absoluto. Se intenta arreglar con el segundo triunvirato, pero claro, esa alianza entre generales ambiciosos no iba a durar mucho. Al final, todo estalla en la famosa batalla de Actium. Ahí, Octavio vence a su gran rival, Marco Antonio, y solo 4 años más tarde, el Senado, ya sin mucho más que hacer, le da un nuevo nombre, un nuevo título, Augusto. Y con eso, se acabó. La República, oficialmente, había muerto. Y este es el hombre que lo cambia todo. Octavio, al que a partir de ahora conoceremos como Augusto. Él consigue lo que nadie había conseguido. Vence a todos sus rivales, venga a su tío adoptivo, César, y lo más importante, pone fin a un siglo de guerras. Trajo algo que la gente en Roma deseaba más que nada en el mundo: paz. Y claro, con ese poder y ese respaldo, se convierte en el primer emperador. Es el inicio de una era completamente nueva. Vale, ya tenemos un emperador, ¿y ahora qué? Pues ahora toca consolidar todo ese poder. Entramos en la época dorada, la famosa Pax Romana, el momento de máximo apogeo del imperio. Con Augusto empieza un periodo de casi 2 siglos de una paz y una prosperidad que no se habían visto nunca. Es lo que llamamos la Pax Romana. Ojo, no es que no hubiera guerras en las fronteras, pero dentro del imperio la vida era relativamente tranquila, el comercio funcionaba, era una época de estabilidad. Pero para que nos hagamos una idea de qué tamaño estamos hablando, ¿cómo de grande era este imperio? Pues bien, en su momento de máxima expansión, con el emperador Trajano, el Imperio Romano ocupaba 5 millones de kilómetros cuadrados. Una auténtica barbaridad. Iba desde las Islas Británicas hasta el Golfo Pérsico, casi nada. Y dentro de todo ese territorio, ¿cuánta gente vivía? Pues se calcula que unos 70 millones de personas. Para la época era una cifra astronómica. Y para que nos demos cuenta de la escala, ese número era más del 20% de la población mundial de aquel entonces. O sea, más de 1 de cada 5 personas en el mundo vivía bajo el dominio de Roma. Era, sin ninguna duda, la gran superpotencia del planeta. La pregunta es obvia. ¿Cómo se las arreglaban para mantener unido un gigante así? Pues su poder se basaba en varios pilares clave. Por un lado, la figura del emperador, claro. Un único líder con un poder casi absoluto. Luego, algo fundamental, el derecho romano. Un sistema de leyes tan bueno, tan bien pensado, que es la base de muchísimos de nuestros sistemas legales de hoy. Por supuesto, su ingeniería y arquitectura, qué decir, calzadas, acueductos, conectaron el imperio de una forma increíble. Pero no todo es positivo, ni mucho menos. Hay que hablar de la esclavitud. Un sistema brutal, pero que era el motor económico del imperio. Y curiosamente, a menudo tenían una cierta tolerancia religiosa. No solían obligar a los pueblos conquistados a cambiar de dioses, y eso ayudaba a mantener la paz. Pero claro, ningún imperio dura para siempre. Y una estructura tan inmensa como esta, al final, empieza a tener grietas. Vamos a ver cómo todo este poderío empezó a desmoronarse, tanto por su propio peso como por las presiones que venían de fuera. Es que la pregunta es la madre de todas las preguntas. ¿Cómo se gobierna algo tan vasto? Al final, su mayor fortaleza, su enorme tamaño, se convirtió en su mayor debilidad. Era una pesadilla administrarlo, defenderlo, una tarea simplemente titánica. Y a finales del siglo III, a un emperador llamado Diocleciano, se le ocurre una idea que en ese momento parecía la única solución. Si no puedo gobernarlo todo yo solo, lo dividimos. Ideó un sistema radical, la tetrarquía. O sea, un gobierno de 4 emperadores para gestionar mejor las distintas zonas.
A ver, el invento en sí no duró mucho, pero fue la semilla de lo que vendría después, la división definitiva del imperio en dos grandes mitades, la occidental y la oriental. Y aquí se ven perfectamente los dos caminos que tomaron. Por un lado, el Imperio de Occidente. Su capital seguía siendo Roma, su cultura era latina, pero era la parte más débil, la que se iba a llevar todos los golpes. Se dirigía sin saberlo hacia el colapso. Y por otro lado, el Imperio de Oriente. Con su nueva y flamante capital, Constantinopla, una cultura más griega, resultó ser mucho más rico, más estable y, en definitiva, mucho más resistente. Y el golpe de gracia para Occidente vino, como suele pasar, desde fuera, lo que conocemos como las invasiones bárbaras, oleadas y oleadas de pueblos germánicos que empiezan a presionar las fronteras del Rin y del Danubio, muchas veces empujados por otros pueblos, como los hunos. Era una presión constante, un goteo incesante. Y el imperio, que ya estaba muy debilitado por dentro, simplemente no pudo más. No podía ni absorberlos ni frenarlos. Y entonces llegamos a la fecha clave, la que todo el mundo estudia, el año 476. Es el final simbólico. El último emperador de Occidente, que curiosamente se llamaba Rómulo Augustulo, un chaval, es depuesto por un caudillo germano, Odoacro. Y lo importante es que, después de él, ya no hubo otro emperador. Simplemente no se nombró a nadie más. El Imperio Romano de Occidente, como tal, había desaparecido. Pero a ver, que caiga el imperio a nivel político significa que desaparece del todo, ni mucho menos. Y en esta última parte vamos a ver justo eso, cómo Roma de alguna manera sigue vivita y coleando en nuestro mundo de hoy. El imperio físico, el de los mapas y las legiones, desapareció. Sus ciudades impresionantes acabaron en ruinas. Pero lo que no desapareció fueron sus ideas, las estructuras que crearon. Eso perduró. Es que su legado es inmenso. Pensemos un momento. Hablamos idiomas que vienen directamente del latín, como el español. Nuestros sistemas de leyes, nuestros conceptos de ciudadanía o de república, todo eso bebe del derecho romano. El cristianismo se expandió por todo el mundo gracias a las estructuras del imperio. Y ya ni hablemos de la arquitectura, la filosofía o el arte. Su influencia está en todas partes. De hecho, esta cita lo resume a la perfección. La clave fue su duración y su tamaño. Al ser tan grande y durar tanto tiempo, su influencia se metió hasta la cocina, en el idioma, la cultura, la religión, la ley, todo. Fue como si su ADN cultural se hubiera mezclado con todo lo que vino después, y por eso sigue moldeando el mundo en el que vivimos hoy. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. El imperio, como poder político, cayó, eso está claro. Pero si su lengua, sus leyes, su forma de pensar siguen tan presentes entre nosotros, ¿podemos decir que Roma desapareció de verdad? ¿O a lo mejor solo se transformó en lo que somos